Bienvenidos a una nueva masterclass. Soy Antonio Herrera, director de Relaciones Institucionales en LISA Institute. Hoy nos acompaña precisamente un referente en el tema de la temática de hoy que vamos a tratar. El coronel diplomado de Estado Mayor de Artillería del Ejército de Tierra de España, Carlos Latorre Dardé. Mi coronel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenos días, Antonio. Pues es un auténtico placer contar con tu presencia y compartir este espacio de aprendizaje y divulgación. Voy en primer lugar a presentar al coronel con su currículum desde el punto de vista del desarrollo profesional y luego de sus conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de la carrera militar. En primer lugar, indicar que el coronel Dardé pasó por la Academia General Militar de Zaragoza, fue promovido al empleo de teniente del Ejército de Tierra y entre sus destinos destaca el Regimiento de Artillería Antiaérea número 74, que fue teniente de jefe de sección. En el empleo de capitán estuvo destinado en el área de operaciones del Cuartel General de Mando de Artillería Antiaérea. Luego pasó por el Regimiento de Artillería Antiaérea 71, que ejerció como teniente coronel, mandando el grupo de artillería antiaérea 71 Mistral. Luego pasó por el Regimiento de Artillería Campaña número 93 y que fue ahí el jefe del regimiento. Posteriormente pasó destinado al Cuartel General del Mando del Grupo de Artillería Antiaérea, donde fue jefe de operaciones y a continuación jefe de planes, para después pasar como analista de planes del mando de operaciones. Una vez finalizado el mando del Grupo 71, pasa destinado por 3 años como analista a la representación del mando aliado de transformación en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas, Bélgica, para posteriormente pasar destinado como analista de relaciones bilaterales de la sección de Relaciones Internacionales de la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto. Actualmente es analista geopolítico en la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Si nos focalizamos ahora en sus misiones en el extranjero, el coronel Carlos Latorre ha participado como observador militar en misiones de Naciones Unidas en Etiopía, Eritrea y en la República Democrática del Congo, y como asistente militar al segundo jefe en la misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. Sus condecoraciones comprende la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la placa, encomienda y cruz de esa misma orden, varias cruces del mérito militar con distintivo blanco, 2 condecoraciones de Naciones Unidas y una de la Unión Europea. Cabe señalar que a nivel académico que es diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, mando táctico del sistema de misiles Hawk y Mistral, posee la especialización del sistema de dirección de tiro y detección y localización de objetivos, tiene el curso de contramedidas y medidas de protección electrónica, el de planeamiento operativo, operaciones de paz, observador militar, así como otros de ámbito dentro del entorno del dominio OTAN y Unión Europea. Ya podéis comprobar que tiene un excelente perfil profesional, por lo tanto, ahora lo que vamos a ver es exactamente cuál es la razón de esta masterclass. Esta masterclass está enfocada o forma parte de 10 masterclass bajo el nombre genérico del papel de las Fuerzas Armadas ante los riesgos y amenazas geoestratégicas del siglo XXI. Esta serie de masterclass son organizadas por LISA Institute en colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España para promover la cultura de defensa entre la ciudadanía, los profesionales, las empresas y las instituciones. Cabe destacar que todas ellas participan militares en activo con amplia experiencia previniendo y gestionando los riesgos, amenazas, así como los desafíos más importantes que hay en la actualidad, en este mundo cambiante en que vivimos. Para aquellos que va a ser esta la primera vez que verdaderamente van a participar, van a estar en esta ponencia, comentar que es una masterclass de LISA Institute y que LISA Institute en sí es una institución educativa que precisamente contribuye a hacer del mundo un lugar más seguro, más fiable a través de la formación en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, análisis internacional, criminología y derechos humanos.
Pues desde el ISA Institute vamos a formar a particulares, profesionales, empresas e instituciones mediante más de 60 cursos que hay hoy en día en la plataforma, y además hay másteres universitarios 100% online e interactivo. Va dirigidos principalmente por personal docente que son expertos, y lo importante o como valor añadido es que son personal en activo, que proceden de muchos ámbitos distintos, como puede ser pues, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser la diplomacia, o como también cooperantes internacionales, en ONGs, corresponsales de guerra, periodistas, o sea, en un ámbito de disciplinas variado. Hay dos hoy en día másteres universitarios que se puede realizar en LISA. Uno es el máster universitario de analista de inteligencia, que este lunes pasado comenzó su cuarta edición, con 66 alumnos que en los próximos 9 meses se graduarán como analistas de inteligencia. Y después hay un otro máster titulado Máster Universitario de Analista Internacional y Geopolítico, que actualmente estamos finalizando el proceso de inscripciones, y que seguramente pues, se espera que terminará la inscripción el 30 de este mes de octubre. Así que si estáis interesados en ser analistas internacionales o analistas geopolíticos en estos ámbitos, pues tenéis que reservar una cita para poder tener una entrevista online, y ya que finalizan las plazas. El máster de hoy se titula exactamente Innovación y tecnología al servicio de la defensa. Ahí exploraremos diversos aspectos claves relacionados con este tema, y gracias al coronel Latorre, pues realmente creo que seguramente nos va a ampliar y nos va a ilustrar sobre muchos aspectos sobre precisamente innovación y tecnología en la defensa. Vamos a hablar sobre los conceptos de inversión, desarrollo, innovación, y cómo se aplican en los distintos contextos o ámbitos. También hablaremos sobre la historia de la investigación, el desarrollo, la innovación en el ámbito o el dominio militar. También se explicará, gracias al coronel, por qué es necesario invertir en investigación, por qué es necesario verdaderamente en nuestras sociedades apostar por un gasto en innovación, en materia de desarrollo, en materia de investigación, porque así las sociedades en las que nosotros formamos parte, pues se garantizará una seguridad y una capacidad de defensa de un país. También se analizará la situación de la investigación, el desarrollo y la innovación en España, centrándose especialmente pues, en el ámbito militar y en las políticas y programas del Ministerio de Defensa en este campo. Bueno, pues quería hacer referencia a que antes de comenzar, destacar también que los temas que vamos a tratar, las expresiones, los comentarios que se van a realizar durante este evento son simplemente nuestras opiniones y no constituyen doctrina ni ninguna postura o parecer por parte de ninguna entidad ni institución oficial. Mi coronel, me gustaría empezar por el concepto de tecnologías duales. Una definición aceptada es que son aquellas que se desarrollan y se implementan tanto en el dominio militar como en el civil. Digamos que tienen esa doble vertiente. La tecnología dual, tanto en el dominio militar como en el dominio civil, es necesaria. Si nos fijamos en la transferencia de tecnología del sector de defensa al mundo civil, desde el militar al civil, ¿qué limitaciones consideras y existen en el desarrollo de la tecnología referente a los procesos productivos y a la viabilidad en cuanto a rentabilidad económica? Sí, hola, buenos días. Lo primero, Antonio, muchísimas gracias a ti y a Lisa Institute por haberme invitado a esta masterclass. Y bueno, espero estar a la altura de las expectativas. Bueno, y entrando en materia sobre las tecnologías duales, lo que tenía que decir o decir a todos los participantes es que actualmente las tecnologías militares son muy restrictivas y lo que se pretende hacer cuando se hacen unos desarrollos tecnológicos dentro de los sistemas de armas es que también tengan una aplicación civil. Pero la transferencia de tecnología directamente desde el ámbito militar a la parte civil no es fácil. Debe hacerse con ciertas restricciones, puesto que todos los desarrollos que una nación o una organización internacional haga en cuestiones de seguridad y defensa
implementándolas en sistemas de armas, bueno, pues no pueden ser directamente trasvasadas al ámbito civil y puedan ser utilizadas por algún potencial adversario o incluso algún grupo terrorista o alguien que pueda agredirnos. Estas limitaciones en España, particularmente, hay una oficina dentro de lo que es la Dirección General de Armamento y Material que se dedica precisamente a lo que es el comercio exterior. Y este comercio exterior es en dos dimensiones, es decir, cuando hay alguna empresa que ha producido alguna capacidad militar, para poderla vender o trasladar al ámbito civil, debe, a través de esta oficina de comercio exterior, solicitar a una comisión interministerial el que sea autorizado a que pase esas tecnologías al ámbito civil. De igual manera que si hay una empresa extranjera que pretende invertir, como ha sucedido este verano, por ejemplo, con Telefónica, una cantidad eh, suficiente de acciones en una empresa estratégica o tecnológica que pueda tener implicaciones en la seguridad nacional, pues también a través de esta oficina de comercio exterior se estudia esa propuesta, se pasa a una comisión interministerial y esa comisión interministerial, donde está el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, etcétera, da el visto bueno o no a esas inversiones. Inversiones externas en empresas nacionales de seguridad y defensa o estratégicas, pero también estas empresas nacionales que tengan desarrollos tecnológicos y puedan trasvasarse al ámbito civil. Es decir, existe un ciclo de control ministerial e interministerial para que el trasvase de tecnología pues, esté controlado. Sí, con lo cual implica, mi coronel, que hay una regulación, digamos, con unas normativas y leyes en donde precisamente se enmarca cualquier tipo de procedimiento que se lleve para la autorización de tecnología para usos civiles, ¿no? Absolutamente, y hay partes de las tecnologías que son autorizadas a que se puedan trasladar al ámbito civil y otras que no son autorizadas. De igual manera que, por ejemplo, si hay una inversión extranjera dentro de lo que es alguna empresa estratégica nacional, bueno, pues en la mayoría de los casos, si no supera un determinado porcentaje, si no recuerdo mal, es un 5%, pues no hay ningún problema, pero si supera este 5% de inversión, pues se le exige a este inversor el que no esté en el consejo de administración, que no tenga cargos directivos, que tenga una serie de transparencia dentro de lo que son sus modelos de negocio, etcétera. Es decir, que existe una regulación muy firme, muy estricta y que es estudiada caso por caso. Es decir, no todas las tecnologías se pueden trasladar al ámbito civil. De hecho, normalmente el Ministerio de Defensa, cuando hace un desarrollo de tecnología militar, se erige como autoridad de diseño y para cuando se quiera trasladar esa tecnología a otros ámbitos, tiene que ser autorizada por esa autoridad de diseño que en el caso español es el Ministerio de Defensa y en otros países de la OTAN son son los gobiernos los que autorizan el trasvase de esa tecnología para que pueda ser empleada en el mundo civil, que es muy útil, va muy bien, está muy bien, puesto que produce economía de escala, los costes se reparten y por tanto todo el mundo sale beneficiado. Pero lo que no podemos caer en la tentación de trasvasar tecnología que pueda caer en manos de alguien en la que luego pueda afectarnos a nuestra seguridad nacional. Sí, exacto. Pues precisamente todo ese flujo de tecnología al final acaba en un aumento de la riqueza del país, porque todo eso genera, quieras o no quieras, dentro de esas empresas, por ejemplo, revierte a la sociedad con un aumento de más impuestos, digamos, a las propias sociedades que están invirtiendo y que están aumentando sus capacidades, ¿no? Con lo cual, al final viene a la propia sociedad. Referente a las inversiones. Quería preguntarte, mi coronel, sobre, bueno, si vemos que un país determinado evoluciona positivamente con una economía, con un crecimiento de empleo y una serie de factores que indican que esa sociedad, esa economía de ese país va realmente en alza,
aumentando su Producto Interior Bruto, por ejemplo, y eso hasta cierto punto va a depender o va a influir en la inversión o gasto en defensa, con un incremento del gasto en defensa, si hay unas necesidades no solo nacionales, sino también internacionales, como es el caso de España hoy en día, ¿no? En el que se está valorando la posibilidad de un aumento, de incremento del gasto público en defensa, del gasto del PIB, en un 2%. Se está yendo en esa idea, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se plantean y se analizan las previsiones en materia de inversiones en lo referente a tecnología por parte del Ministerio de Defensa, que por supuesto depende del Ministerio de Hacienda, que al final es digamos que el gobierno el ministerio de los ministerios, en el sentido que es al final que da el visto bueno para que otros ministerios puedan desarrollar sus tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo brevemente crees que se plantean esas previsiones en materia de inversiones? Bueno, en el Ministerio de Defensa existe un procedimiento, es el planeamiento de defensa, y este planeamiento de defensa es un planeamiento que no se hace contando con los recursos disponibles del Ministerio de Hacienda. Es decir, existen tres autoridades que son las que dirigen este planeamiento de capacidades para la defensa. Una que es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el que emite lo que son las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, y estas necesidades operativas se hacen sin contar con la disponibilidad de recurso económico. Una vez que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es una de las autoridades de planeamiento dentro de este proceso de planeamiento que está totalmente establecido y tasado, eh, estas necesidades para la defensa, de adquisición o de mantenimiento, etcétera, pasan a lo que es el planeamiento de recursos y planeamiento de recurso, tanto recurso económico como recurso material, como recurso humano. El recurso humano, el planeamiento de los recursos humanos corresponde a su Secretaría de Defensa en el Ministerio de Defensa. El planeamiento de recursos, principalmente económicos e industriales, pertenece a la Secretaría de Estado de Defensa, que son los que implementan las necesidades económicas que se trasladan al gobierno, al Ministerio de Hacienda, y se quedan reflejadas en el presupuesto general los presupuestos generales del Estado. Y una vez que se tienen ya esos recursos, ya se tiene el recurso material, el recurso humano, y para cubrir lo que son las necesidades operativas que están coordinadas por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que asimismo las ha coordinado previamente con cada uno de los jefes de Estado Mayor del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra y de la Armada. Es decir, es un proceso de planeamiento de recursos que está también muy establecido, muy tasado, tiene una serie de plazos, y ahí salen los objetivos de capacidades conjuntas objetivos de capacidades a medio plazo, objetivo de capacidades a largo plazo, y sale una serie de lista de capacidades que tienen que adquirirse o mejorarse dentro de lo que son para mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay tres autoridades de planeamiento, y el ciclo está perfectamente definido y establecido. Sí, lo has definido perfectamente que existe esa estructura, ¿no? Claramente necesaria para poder desarrollar y hacer un planeamiento con solidez. Vamos a abordar ahora el tema de la estrategia tecnológica a nivel general, ¿no? No solo en nuestro país, pero sí a nivel de, podemos hablar, país occidental, ¿no? Como referencia. Entonces, incluso ya lo has comentado de alguna forma, porque hay que decidir, en un momento dado, hay que decidir sobre a qué se va a dedicar en cuestiones de estrategia tecnológica la financiación en investigación y desarrollo en los próximos años. Hay que hacer un claro planeamiento a medio o largo plazo. Luego hay que mirar también, otro concepto importante es dar esas prioridades que es necesaria según las necesidades que van surgiendo, incluso como vemos hoy en día, ¿no? Prácticamente de una forma muy a corto plazo. De luego establecer pues, un criterio que permita analizar internamente pues, cuáles van a ser los intereses desde el punto de vista tecnológico, sobre qué tecnología se va a realizar una apuesta decidida y por tanto se realizará verdaderamente esa inversión.
toda esta decisión, todo este esquema es realmente difícil poderlo plasmar, ¿no? Hace falta, por lo tanto, un profundo conocimiento de los distintos factores, elementos que van a afectar al planeamiento en sí, en el concepto estrategia tecnológica. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué ámbitos debe poner el foco en los planes a la hora de invertir en proyectos tecnológicos un país? Bueno, los ámbitos en los que debe hacer esa inversión, porque debemos de ser conscientes que esta inversión no es una inversión a corto plazo, es decir, las capacidades militares, hay capacidades militares que se pueden implementar porque son capacidades que son off the shelf, es decir, las cojo de la estantería y las implemento dentro de mis sistemas de armas, pero la mayor parte de los casos no es así. Si utilizo capacidades off the shelf, son capacidades muy baratas que puedo ir cambiándolas con relativa facilidad, pero probablemente no sean demasiado robustas y no me den una ventaja operativa. Entonces, lo primero para saber dónde tenemos que invertir o en qué sentido tenemos que invertir todo lo que es la capacidad de investigación, desarrollo e innovación, tenemos que ver lo que es y lo presentaré dentro de un poco más en detalle dentro de mi presentación, cuál es el entorno operativo que tenemos en un futuro. Es decir, no podemos estar preparándonos para la guerra que pasó ayer. Es decir, tenemos que ver cuál es la que tenemos por delante. El GEMAT emite un documento que es el entorno operativo 2035, que está en línea con lo que son los futuros conflictos y la perspectiva tanto de OTAN como de la Unión Europea en sus documentos de perspectiva de los conflictos. También se utilizan los medios y recursos académicos de muchos estudiosos y pensadores de los conflictos militares y se ve cuál es la perspectiva en el corto y medio plazo. Es decir, que se sabe hacia dónde se va. Actualmente el entorno operativo ha cambiado muchísimo porque el entorno operativo es también volátil, es incierto, es ambiguo y cambia con mucha facilidad. Entonces, con estos parámetros tenemos que ir adaptándonos muy rápidamente al entorno y esta estructura cambiante va un poco en contra de los proyectos a largo plazo. Entonces hay que combinar ambas cosas. Hay que combinar lo que son los proyectos a largo plazo, que son los tractores y las construcciones de plataformas aéreas, marítimas, vehículos, etcétera, pero también lo que nos da una ventaja tecnológica actual que yo puedo directamente implementar desde el ámbito comercial a los sistemas de armas. ¿Dónde se pone el foco? Pues hay que hacer prospectiva de los conflictos, hay que ver qué capacidades son las que hay disponibles, cuál es el grado de madurez tecnológica de cada una de las tecnologías y a partir de ahí establecer una serie de prioridades dentro de lo que he hablado antes del planeamiento de recursos. Sí, exacto. O sea que lo que pasa es que nuestras sociedades, sociedades transparentes que quieren conocer cada vez con más detalle en qué se invierte el gasto en defensa, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que explicar con mucha detalle, podemos decir, y para concienciar a la sociedad que esos gastos en tecnología es necesaria y cada vez más por las situaciones ambiguas, como has comentado, en el que hoy en día nos encontramos, ¿no? En situaciones cambiantes. Entonces, realmente es necesario pues, realizar unos gastos en defensa en materia de investigación, innovación y desarrollo cada vez mayores, ¿no? Para no quedarnos atrás en cola y para ser un país referente también, que al final es lo que genera empleo y es lo que genera, como hemos comentado anteriormente, riqueza. Sí, y tampoco le podemos exigir a las empresas tecnológicas que inviertan en algo en la que no se sabe muy bien si no, las tecnologías están maduras. Es decir, hay mucha inversión en tecnologías que no están maduras y que no llegan a ningún sitio y que al final no es inversión, sino que es gasto, y hay otras en las que se produce un gasto, pero al final revierte en una inversión. Y eso no solo podemos exigir a las empresas privadas. Las empresas privadas están para ganar dinero y para eso están y para producir riqueza, que paguen impuestos para sostener el estado del bienestar. Y las empresas públicas o lo que son las instituciones públicas, y entre ellas está el Ministerio de Defensa y también el Ministerio de Industria o el Ministerio de Ciencia e Innovación, está para hacer inversiones que pueden llegar a madurar esas tecnologías o no,
pero que son inversiones necesarias y no son asumibles por parte de la empresa privada, porque la empresa privada al final tiene que hacer una cuenta de resultados a muy corto plazo para poder dar unos beneficios a sus accionistas. Nosotros, nuestros accionistas y las accionistas de las empresas públicas y de los servicios públicos son los ciudadanos. Entonces, al final tenemos que darle servicio a nuestros ciudadanos y hay que decir a nuestros ciudadanos que muchos de las inversiones que se hacen en defensa revierten en su propia seguridad, revierten en un estado de bienestar y revierten en que haya un clima y un caldo de cultivo perfecto donde se puedan desarrollar las sociedades libres, democráticas e igualitarias dentro de estas sociedades en las que a las que nosotros pertenecemos. Es decir, la inversión hay veces que reporta beneficios y otra inversión es únicamente por puro conocimiento y no llega a madurar. Pero bueno, hay veces que sí que madura y hay muchas tecnologías duales que son empleadas ahora cada vez más desde el ámbito militar al civil, pero también del civil al militar. Sí, exacto, y lo vemos con inteligencia artificial y con una serie de Exacto, tecnologías. ahora mismo el reconocimiento artificial, el reconocimiento de caras, la Facial. ingeniería de imágenes, todo esto, la computación cuántica, son aspectos en los que la tecnología va muy por delante de la implementación en lo que son plataformas de defensa, como son barcos, aviones o vehículos de combate y estas tecnologías tienen que ir implementándose y esas tecnologías cuando son rentables y cuando pueden sacarle una rentabilidad, ya las empresas privadas invierten para tener esa rentabilidad. Hay veces que esas inversiones no las pueden hacer o no las deben hacer, puesto que son gastos o son muy a largo plazo, y esto pues tiene que ser hacerse cargo lo que es la inversión pública o la colaboración público-privada, que también es muy importante en este sentido. Sí, exacto. Yo incluso veo una colaboración, como has comentado, ya no solo con una empresa como tal, sino un hub de empresas que colaboren desde el punto de vista tecnológico, aportando valor añadido y con la colaboración, soporte, apoyo de defensa en su tecnología, en sus propios desarrollos, pues se puedan conseguir al final resultados viables, ¿no? Porque lo que has comentado son inversiones de gran cantidad, mucho dinero que una empresa solo no. Pero si estamos hablando de una unión de empresas para un determinado proyecto, pues hay más viabilidad, ¿no? Está Sí, claro. exacto. Bueno, mi coronel, pues ahora vamos a pasar al tema de la invasión de Ucrania y la tecnología militar. Después ya de 20 meses de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, además de los avances tecnológicos en el ámbito militar, se ha producido quizás un cambio en la forma de librar las batallas, ¿no? Ha habido realmente una evolución que hemos visto en esos 20 meses bastante importante con una implementación de la tecnología militar en usos determinados y claros. Por lo tanto, ¿cómo ha evolucionado esa tecnología militar durante la guerra de Ucrania? ¿Cómo se ha implementado? ¿Cómo ha sido su aplicación? ¿Qué comentarios podría hacer referente al uso de la tecnología militar en el conflicto de Ucrania? Bueno, la tecnología militar en el conflicto de Ucrania ha sido absolutamente determinante. Es decir, lo tenía preparado también para la presentación, pero bueno, lo avanzamos. Ahora mismo los dominios de actuación en las operaciones militares están también muy en el ámbito cognitivo y en el ámbito híbrido, asimétrico, en la zona gris. Y esto se ha puesto muy de manifiesto, se puso muy de manifiesto con la anexión de Crimea en el 2014 por parte de Rusia, que bueno, no utilizando medios híbridos se consiguió la anexión de Crimea sin pegar un solo tiro la Federación Rusa y pretendía hacer lo mismo con los territorios del Donbass en Ucrania. Incluso llegaba más, es decir, Rusia quería poner un gobierno títere que le fuera afín en Ucrania para poder tener
mayor esfera de influencia y eliminar la esfera de influencia británica y estadounidense y de la OTAN y de la Unión Europea sobre el territorio ucraniano. La tecnología lo que ha puesto de manifiesto es que ha sido absolutamente determinante para parar el ejército soviético. Si bien es cierto que el ejército soviético inicialmente se ha puesto de manifiesto que tenía menos capacidad de combate de la que nosotros pensábamos, y también lo que se ha puesto de manifiesto es que la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano pues, ha sido mucho mayor de la que nosotros podíamos pensar. La tecnología que se ha puesto sobre el terreno ha sido una tecnología que ha facilitado y ha parado el avance soviético, el avance convencional soviético, con misiles contra carro, con misiles antiaéreos, le ha disminuido en sus capacidades, no le ha dejado concentrar capacidad de combate para poder realizar operaciones convencionales. Con la ciberseguridad y con herramientas de inteligencia artificial se han intentado, porque eso, la efectividad no se sabe muy bien cuál ha sido realmente, pero se han intentado mitigar todas las campañas de desinformación por parte rusa. La tecnología ha sido determinante. Sin la tecnología, los ucranianos no habrían podido parar el envite ruso. Sí es cierto que ahora en la contraofensiva ucraniana, pues precisamente los ucranianos no necesitan tanta tecnología, sino lo que necesitan es más volumen y capacidad convencional militar que pueda empujar fuera a las fuerzas rusas que ya están ocupando parte de los territorios en Ucrania. Pero la tecnología ha sido fundamental primeramente, para detener en cuestión rápida y efectiva a las tropas rusas. Sí, incluso recuerdo haber leído en un artículo sobre que incluso las grandes multinacionales occidentales han apoyado desde un principio de tecnología, móviles y demás, a Ucrania, aportando GPS, o sea, información sobre situaciones de otras fuerzas o incluso conectividad, comunicaciones en las propias fuerzas ucranianas para poder desarrollar, poder conducir las operaciones, ¿no? Ha habido un Sí, apoyo sí, decidido. sí, sí, efectivamente. Todo lo que es la guerra electrónica y la ciberseguridad ha ido a proteger los ciclos de mando y control y las herramientas de mando y control ucranianas y a perjudicar al máximo posible las rusas. La inteligencia de imágenes, la designación de objetivos. Pensemos que los ucranianos no tenían dentro de sus fuerzas armadas elementos suficientemente potentes como para descubrir y designar los objetivos rusos. Pero si tienen las armas, tienen la munición y se le dice al artillero que está en una línea de piezas, mire, usted lo que tiene que meter como deriva y como ángulo de tiro y como carga estos datos, y el proyectil va donde tiene que ir, pues claro, eso es tecnología que se ha puesto al servicio de las tropas ucranianas. El combate de infantería a pie, pues es el combate tradicional, pero si metemos un elemento tecnológico más, pues efectivamente es mucho más fácil poder parar y poder tener eh, ojos en la distancia para poder designar objetivos y que realmente el ejército ruso no sabía por dónde le estaban viniendo, porque estaban apoyados los ucranianos con toda la tecnología y toda la designación de objetivos por parte y todos los satélites occidentales. Sí, mi coronel, ahí se le ve que le ha salido su especialidad de artillero, ¿eh? Yo siempre hay que tirar barrer siempre para casa. Muy Somos bien, un sí, arma muy técnica y exacto. trabajamos en conjunto y esas cosas nos gusta llevarlas a gala. Muy bien, fenomenal, mi coronel. Bueno, pues aquí le voy a pasar ya la última pregunta antes de que comience con su ponencia, que va relativo a otro nuevo temática, Derecho Internacional Humanitario y el tema de uso de tecnologías, ¿no? Por un lado,
nuestro país, como otros países occidentales, tienen que actuar dentro de esas leyes internacionales, ¿no? Siempre aplicándolo en cualquier tipo de operación, en cualquier tipo de actividad militar que realice, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay hoy en día? Pues que ese derecho internacional humanitario siempre se le tienen que aplicar los criterios éticos para poder realizar una operación determinada. Esos criterios éticos, esos criterios legales, pues hasta cierto punto, con las nuevas tecnologías emergentes en el ámbito militar, pueden chocar. Quiero decir, en un momento dado, ahora mando un dron a una zona determinada, no implico a ningún personal mío, lanzo el misil en unas determinadas coordenadas a un determinado sitio y desaparezco de ahí, ¿no? Entonces, ese criterio ético legal que lo vemos, por ejemplo, ahora mismo conflicto Hamas-Israel, pues queda un poco más difuminado, ¿no? Con la tecnología. Yo tengo una gran tecnología, puedo aplicar esa tecnología en un conflicto determinado, en unas acciones militares determinadas sobre el terreno, identificando objetivos. Por lo tanto, me olvido hasta cierto punto de los criterios legales o éticos. Ese concepto, esa reflexión que lo dejo ahí, mi coronel, ¿nos podría comentar algo referente a ese dentro del entorno militar? Bueno, el asunto ético siempre está presente en lo que son las reglas de enfrentamiento de los países que pensamos, o sea, los países que somos democráticos y que respetamos el derecho internacional humanitario. Hay otros que no lo respetan de igual manera, es decir, y además entre nosotros, los países democráticos, exigimos que el resto de países democráticos lo hagan. De hecho, estamos viendo que se le está exigiendo con con mucha intensidad por parte de todas las democracias del mundo que la respuesta de Israel sea de acuerdo al derecho internacional humanitario y que sea de una manera limitada. Y también otros analistas lo que vienen a decir es que, bueno, pues se lo podemos pedir también a un grupo terrorista, pero claro, los grupos terroristas, en teoría, lo que pretenden es causar terror y, por supuesto, normalmente, más bien en casi todos los casos, no respetan los derechos humanos, puesto que lo que pretenden es causar el terror. Es decir, A cualquier precio. el problema ético siempre es muy claro. El problema ético está entre los que somos éticos y los que somos democráticos, pero también deberíamos exigírselo hasta cierto punto o no ser complacientes con los que no respetan, los que no se respetan esta ética. Y en ese sentido, el derecho internacional humanitario y las tecnologías, como bien has dicho, ofrecen un problema siempre a lo que se suele llamar en el ámbito internacional la accountability, es decir, quién es responsable de esto. Y esto se ha puesto muy de manifiesto con las capacidades y los ataques cibernéticos. Es decir, desde quién es el responsable de un ataque cibernético, desde donde sale el ordenador con una IP correspondiente al territorio donde está ese ordenador, o ese ordenador ha sido previamente hackeado y la responsabilidad es de otro. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del actor intelectual, de quien lo realiza, del territorio donde está el medio desde donde se ha actuado, es decir, el saber quién es el responsable de un ataque cibernético es muy complicado. También hay otra cosa que es que también se pone en tela de juicio cuando hablamos de tecnologías. La tecnología lo que pretende en lo que es sobre todo en defensa, es que con menos personal, lo más crítico siempre es el personal y la formación del personal, y lo más fácil es encontrar recursos materiales. Lo que se pretende con la tecnología es que tener la misma potencia de combate o incluso mayor con menor personal. Es decir, al final vamos a ir a sistemas de armas que puedan tomar decisiones por sí mismas. Y de hecho ahí tenemos la inteligencia artificial. ¿Dónde están los límites de la inteligencia artificial para, haciendo un paralelismo con los accidentes que ha habido con el coche autónomo? ¿Quién es responsable de un atropello de un coche autónomo? No lo podemos saber.
bueno, existen en el mundo, pues las compañías que están desarrollando esas capacidades, bueno, tienen seguros, hacen frente a unas determinadas responsabilidades, etcétera. Pero, ¿y si hay actores que no respetan el derecho internacional humanitario y que a través de inteligencia artificial controlan sistemas de armas que actúan por sí mismos? Esto también es un problema ético muy grande. Es decir, por un lado está quién es responsable de las acciones, siendo un responsable una persona, pero ¿y si el responsable es una inteligencia artificial? Aquí hay un problema ético mucho mayor. Y ahí en ese sentido yo creo que la Unión Europea, tiene una potencia regulatoria muy grande, está intentando ponerle puertas al campo, sobre todo en lo que se está viendo que es lo que es la inteligencia artificial, toma de decisiones por parte autónoma, respuesta de sistemas de armas o sistemas informáticos de una manera autónoma y a través de un algoritmo que no controla luego nadie y que si alguien intenta ir contra ese algoritmo, bueno, tenemos la Odisea en el espacio, ya, que ya la vimos la película hace muchos años y nos lo avanzó. Es decir, dónde está la responsabilidad ética de quien hace algoritmos que puedan por sí mismo causar un daño? Eso es también una ética. Y luego, ¿quién es el responsable de un ataque cibernético y quién se hace cargo de los daños que se puedan producir? Sí, mi coronel, muy interesante, realmente da para hablar, Da para para hablar hablar una mucho. conferencia de esto, sí, Uf, sí. sí, el tema ético, el tema legal, ¿no? Quizás hay un desfase hoy en día, ¿no? Entre las leyes que están ahí y luego cómo ha ido desarrollándose esta tecnología, ¿no? Que ya no se puede casi ni controlar por el ser humano, ¿no? Ya funciona por sí solo, no tiene esas capacidades de control, dependiendo de los algoritmos, como ha comentado. Yo incluso indicaría que depende también del bloque que estemos hablando. A lo mejor China tiene unas instrucciones o normas distintas a Occidente, con lo cual Unión Europea es, como ha dicho, muy restrictivo y cada vez está poniendo más cortapisas y está poniendo más regulaciones. China, por otro lado, va más a su aire. Entonces, estamos jugando a una liga, a distintas ligas, ¿no? Entonces, Exacto. en la tecnología, en este caso de militar, pues va a ver afectada, ¿no? ¿Hasta qué punto va a haber un posible desarrollo de estas tecnologías basadas en inteligencia artificial desde distintos puntos de vista? Es verdaderamente complicado y da verdaderamente mucho para hablar. Sí, Eh, la Unión Europea es una potencia regulatoria, pero es una potencia regional. Y todas estas regulaciones, de igual manera que se hicieron con el derecho internacional humanitario, tienen que hacerse a través de organizaciones globales. Y las únicas organizaciones globales que tenemos ahora mismo en el mundo que tengan capacidad de poder influir a todo lo largo y ancho del globo terráqueo, pues son las Naciones Unidas, por un lado, e incluso otras organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Cruz Roja. Es decir, son organizaciones que tienen un ascendiente muy grande sobre los países, sobre los estados, que pueden influir y pueden sentar alrededor de la mesa a los estados más poderosos del planeta para decir, oiga, hay que poner una serie de limitaciones y de igual manera que el derecho internacional humanitario ha sido ampliamente aceptado en todos los países del mundo, estas regulaciones sobre la tecnología también deberían serlo. Me parece a mí que ahora mismo va a ser bastante más complicado sí, llegar a un sí, consenso a nivel global sobre el uso de la tecnología, puesto que sí, la responsabilidad y la accountability de todas estas cuestiones pues no es fácil, precisamente porque esta tecnología al que la tenga pues le va a dar una ventaja operativa muy grande y va a hacer tener la capacidad de imponer su voluntad a los otros. exacto. Hay muchos intereses geoestratégicos y Exacto. geopolíticos aquí en juego y está claro que la apuesta va a ser directamente relacionada con esos intereses. Entonces,
Ahí es donde el derecho internacional humanitario pues ya se ve como en esta guerra que hay ahora Hamas-Israel, volvemos a ella, pues hasta cierto punto se difumina, ¿no? No queda claramente determinada. Entonces en tecnología pues hay mucho que hablar. Muy bien, mi coronel. Pues ahora pasamos a otra fase, podemos decir, de este evento, ¿no? En el que le daré, tras unos comentarios, el paso para que haga la exposición sobre la ponencia. De todas maneras, a aquellos participantes que tengan que o quieran hacer alguna consulta directamente relacionada con el objeto de esta masterclass, pues la pueden perfectamente plantear a través del canal de preguntas y respuestas que la propia plataforma Zoom dispone, y nosotros vamos a estar siempre ahora pendiente de ellas, y al final de la ponencia del coronel Latorre, pues le pasaremos estas inquietudes o las más importantes o las que se hayan dado más veces, porque también tenemos que jugar con con el tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, pues dicho esto, mi coronel, es un placer darte paso para que hagas la exposición de la presentación que ya que ya tienes preparado. Muchas gracias. Muy bien, pues paso a compartir la pantalla y sí, yo creo que como hemos estado hablando bastante de Sí, compartir pantalla. lo de aquí, compartir, sí, yo creo que Sí, ya exacto. está, ya se está viendo, ¿no? Sí, correcto. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues comienzo mi ponencia. Probablemente, bueno, igual la voy acortando un poco porque ya muchas de las cosas se han apuntado en estas preguntas iniciales y bueno, podemos profundizar algo más o si hay alguna pregunta más, pues podemos seguir profundizando. Bueno, yo la conferencia, esta conferencia estructurada en estos puntos que ven en la diapositiva. Primero iré a ver lo que son las definiciones de I más D más I, un poco de historia militar del I más D más I, cuáles son las necesidades de la defensa debido a la evolución de la tipología de los conflictos militares. Luego veremos un poco cuál es la estructura del I más D más I en España y en el Ministerio de Defensa. Eh, Les pondré también la I más D más I que está alineada con la OTAN y con la Unión Europea. Veremos cuáles son las tecnologías de futuro que tenemos identificadas en el ámbito de la defensa. Veremos un poquito más en detalle lo que son los apuntes tecnológicos que se han puesto sobre el terreno en la guerra de Ucrania, aunque ya lo hemos hablado en estas preguntas iniciales, y veremos unas conclusiones de la ponencia. Bueno, empezamos con las definiciones de I más D más I. Sorprendentemente, dentro de lo que es la normativa nacional, encontramos que las definiciones más precisas sobre el I más D más I está en la Ley de Impuesto de Sociedades, la Ley 27/2014, en el artículo 35. Y ahí vemos que la investigación es la indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo, que es la aplicación de estos resultados de la investigación para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos y sistemas preexistentes. Y la innovación es una actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales en los ya existentes. Por tanto, tenemos que quedarnos con el concepto de que la investigación tiene que ver con la indagación, el desarrollo es la aplicación de esta indagación en unos desarrollos y en unos resultados, y la innovación es la modificación de procesos o mejoras sustanciales de productos con los avances tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. Por un lado, la investigación y el desarrollo comprende también tres tipos de actividades. Uno que es la investigación básica, otra que es la investigación aplicada y otro que es el desarrollo experimental. La investigación básica tiene por objeto obtener nuevos conocimientos sin intención de otorgarles una aplicación determinada. Esto es básico porque no tiene una aplicación directa. La investigación aplicada está dirigida hacia un objetivo específico y el desarrollo experimental
se dirige a la producción de nuevos productos o procesos o a mejorar los ya existentes. Por otro lado, también tenemos que el término innovación hace referencia a conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos que llevan a intentar llevar la implementación de productos y de nuevos procesos mejorados. Si ya pasamos un poco a lo que es el marco del I+D+I en defensa, normalmente se suele agrupar las dos Is, la de investigación e innovación, en otro término que se llama investigación y tecnología, que son las actividades de investigación aplicada cuyo objeto es la capacitación de las nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas en futuros sistemas de armas. Y el desarrollo es la aplicación de esos conocimientos y los resultados de las investigaciones y de la tecnología anteriormente dicha. Todo esto está en línea con dos documentos internacionalmente reconocidos, y los tienen ahí también en la presentación, como es el manual de Frascati sobre investigación y desarrollo del 2015 y el manual de Oslo de 2018 para la innovación. Ambos manuales son publicaciones oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es decir, que son documentos oficiales que están totalmente vigentes. Y si tienen más interés en saber que son totalmente accesibles a través de Internet. Bueno, cuando nos enfrentamos a definir un proyecto o un producto tecnológico, tenemos que ver estas tecnologías qué grado de madurez. Y en ese sentido, los principales retos tecnológicos de un proyecto se tienen que escalar, se tienen que medir de alguna manera. Y la escala utilizada es la TRL, la Technology Readiness Level. Y en esta diapositiva que les muestro pueden ver los diferentes niveles que van desde el número 1, que es la identificación de los principios básicos de la tecnología, hasta el número 9, que es la prueba del sistema con un resultado satisfactorio en misiones reales, siendo el más maduro el 9 y el menos maduro el 1. Se van solapando entre ellos y de tal manera que el TR1 y 2 corresponde a lo que es la investigación básica de la tecnología, es decir, no tiene ningún tipo de objeto de implementación de ningún desarrollo. El 2 y el 3 corresponde a la investigación para probar si esta tecnología es viable. El 3, el 4 y el 5 propiamente desarrollo de la tecnología. El 5 y el 6 se realiza una demostración tecnológica de esta viabilidad tecnológica. El 6, el 7 y el 8 se desarrolla el sistema o subsistema con estas tecnologías que se han desarrollado. Y el 9 y el 10 ya es la puesta en servicio y el desarrollo de un prototipo. Estos niveles de tecnología nos indican, nos valen para ver exactamente cuál es el grado de madurez y cuál es la previsión a corto, medio y largo plazo si estas tecnologías pueden ser puestas sobre el terreno. Bueno, haciendo un poco de historia sobre los avances tecnológicos en los conflictos, hay que decir que estos pues, son tan antiguos como los propios conflictos. Ya en el Paleolítico se utilizaban las herramientas para cazar y también eran utilizadas para dirimir rivalidades tribales. Aquí tenemos las lanzas, las hachas, las puntas de flecha, el uso de los metales, la piedra, etc. Quien tenía unas mejores armas obtenía una ventaja hacia la caza y obtención del alimento, pero también aseguraba que la tribu contraria no iba a atacarla. Por tanto, ahí ya entra dentro un concepto que quiero que se lo graben y se lo iré repitiendo a lo largo de toda la conferencia, que es que una ventaja tecnológica produce una ventaja operativa. Si yo tengo mejor tecnología que mi adversario, tengo una ventaja operativa, tengo una ventaja tecnológica que se traduce en una ventaja operativa. Y como hemos estado hablando antes, Antonio me ha dicho que he tenido una licencia como artillero, tengo otra, del cañón y la pólvora. El cañón y la pólvora, pues en el arte militar, cuando apareció, pues fue muy determinante. De hecho, era muy caro tener cañones y pólvora y solo estaba al alcance de los reyes. Y por su coste de fabricación, mantenimiento y en nuestro lema de artilleros, pues bueno, se llama la última ratio regis, es la última razón de los reyes, porque era cuando aplicaban toda su potencia de combate con la artillería, que es la pólvora, el cañón
Pero bueno, yéndonos a historia más cercana, tenemos el convulso siglo XX con dos guerras mundiales, con una estrategia de una guerra fría, con una carrera armamentística, en el que realmente el I+D+I militar ha sido el motor tecnológico mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló, como ustedes saben, entre el 14 y el 19, la invención de las ametralladoras, el uso de los gases tóxicos, los carros de combate, el arma aérea, los dirigibles, los buques de vapor, los submarinos, las telecomunicaciones, la inteligencia militar, etcétera, produjeron un salto tecnológico muy importante a principios del siglo XX. Y de hecho, la Primera Guerra Mundial fue especialmente sangrienta, puesto que estas tecnologías no modificaron las tácticas técnicas y procedimientos de los combatientes y fueron absolutamente letales, puesto que no supieron las tácticas técnicas y procedimientos durante la Primera Guerra Mundial enfrentarse a estas nuevas tecnologías que se estaban poniendo sobre el terreno. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, el perfeccionamiento del arma aérea, los carros de combate, buques acorazados, misiles balísticos, combustibles sintéticos y, por supuesto, la puesta sobre el terreno de la arma atómica fue absolutamente determinante en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial produjo avances tecnológicos muy significativos que han llegado hasta nuestra época. Después de las dos guerras mundiales, se da paso a lo que es la Guerra Fría y la política de bloques entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta Guerra Fría lo que produjo es una carrera armamentística sin precedentes para competir quién estaba en la vanguardia tecnológica militar que le daría una ventaja operativa, como les he dicho antes, y convertirse en una potencia hegemónica mundial. Fueron unos años en los que esta bipolaridad y este equilibrio inestable geopolítico pues se rompió, finalizó en el 91 con el colapso económico y la implosión de la Unión Soviética, precisamente provocada por la carrera espacial, la llamada Guerra de las Galaxias, durante la presidencia entre Reagan y Gorbachev. La Unión Soviética fue incapaz de seguir la carrera tecnológica de los Estados Unidos y produjo una implosión del sistema soviético y de la Unión Soviética. Hasta la Segunda Guerra Mundial, tengo que decir que históricamente la tecnología militar estaba íntimamente ligada a los procesos tecnológicos, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se da un punto de inflexión y donde ya se va transfiriendo esta tecnología militar hacia una industria civil, llegándose a utilizar los equipos de doble uso que abaratan la adquisición y el desarrollo, principalmente por el concepto de economía de escala, como hemos estado viendo antes. Pero en los últimos tiempos, con la aparición de la tecnología de los teléfonos móviles y la completa interconexión de las personas y de los procesos productivos, es cuando las tecnologías de uso civil están muy por delante del ritmo de innovación absolutamente vertiginoso. Ahora mismo el concepto de más pequeño, más rápido, más preciso, más barato es el motor que está absolutamente presente en todo lo que es la revolución tecnológica. Y la industria de defensa, pues, pese a que tiene unos ritmos de producción mucho más lentos, pues debe saber incorporar estas ventajas tecnológicas que todos tenemos ahora mismo en nuestros teléfonos móviles. Bueno, en este punto me gustaría hacer una pequeña reflexión de cuándo se produce los saltos tecnológicos dentro de lo que es la historia de la investigación y el desarrollo. Y me gustaría, me aventuro a decir que es principalmente cuando el ser humano tiene una amenaza existencial. Si nos fijamos en la famosa pirámide de Maslow, que todos conocerán, de la jerarquía de las necesidades humanas, tenemos que en la parte más baja están las necesidades fisiológicas, que están intrínsecamente ligadas a la existencia vital, pero en el segundo escalón tenemos las necesidades de seguridad y protección y en estas tenemos la seguridad física y la salud. Está muy claro que las guerras y la lucha por los recursos y la supervivencia social están en el segundo nivel y estos conflictos son existenciales por su propia naturaleza. Por lo que cuando suceden todos los recursos públicos y los recursos privados se ponen al servicio para mitigar las situaciones, produciendo los principales saltos tecnológicos en el I+D+I. Pero también hemos tenido en el 2020 la pandemia de la COVID-19, que nos ha producido el mismo efecto. En tiempo récord hemos conseguido mitigar con medidas paliativas y desarrollo de vacunas
las grandes amenazas existenciales de la salud que hemos tenido en nuestros tiempos. Todos los recursos se han puesto al servicio de la biomedicina y seguramente todos estos recursos han servido de revulsivo y darán sus frutos en el futuro próximo para el tratamiento de otras enfermedades que no sean por causa de este virus, de SARS-CoV-2. Pero el elemento diferencial entre las pandemias y las guerras es que normalmente, no quiero tampoco ser categórico, pero normalmente cuando hay desarrollos tecnológicos en cuestiones de salud contra los virus, pues los virus normalmente van adaptándose y se adaptan para poder sobrevivir en sí mismos y por tanto van perdiendo virulencia. Y entonces, bueno, pues nuestro adversario, lejos de ser más virulento, pues normalmente los virus suelen adaptarse y ser menos virulentos. Pero es absolutamente lo contrario con las guerras. Cuando hay dos contendientes, los contendientes lo que pretenden es invertir, tener desarrollos novedosos, obtener una ventaja operacional y esto produce que cuando uno tiene una ventaja operacional, el otro intente contrarrestarla de alguna manera, innovando mucho más, investigando mucho más, desarrollando otras cosas y esto lo que produce es una espiral que lejos de mitigarse se va realimentando y solo para esta espiral cuando se encuentra una ventaja tecnológica y operativa que es determinante. En la Segunda Guerra Mundial lo tenemos claro con el uso de la bomba atómica. Aquí, en este sentido, ya que he hablado un poco de la parte de la salud y de la supervivencia, pues me gusta parafrasear a Darwin, al padre de la teoría de la evolución, el que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. ¿Y esto qué tiene que ver con la tecnología de la defensa? Pues bueno, está muy claro que la tecnología y el I+D+I en la defensa nos ayuda a adaptarnos mejor a un entorno que ya he dicho antes que es muy cambiante, que es volátil, es incierto y es muy complejo, y para afrontar estos retos existenciales a los que nos enfrentamos. Por tanto, la tecnología e innovación en defensa pues son realmente importantes para obtener esta ventaja tecnológica. Por tanto, ahora pasamos a ver por qué es una necesidad y para la defensa el I+D+I. La ventaja tecnológica, como he dicho antes, se traduce directamente, siempre que la apliquemos con unos procedimientos de empleo correctos, en una ventaja operativa ante un enemigo real o potencial. Y hemos visto claros ejemplos en las diapositivas anteriores, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, etcétera, pero también en la Guerra de los Balcanes, la Guerra del Golfo y la intervención en Afganistán, pues donde lo que vemos la superioridad aérea de inteligencia, de comunicación y de todo tipo ha permitido que las fuerzas militares puedan operar en condiciones de seguridad para obtener el éxito operativo en el terreno que se perseguía. Después veremos lo que hemos hablado un poco antes sobre las ventajas tecnológicas que se han puesto en manifiesto o se han puesto sobre el terreno en la guerra en Ucrania, pero luego veremos con un poco más de detalle. Primeramente, pero para saber en qué dirección tenemos que ir, que también lo hemos hablado en el coloquio inicial, debemos hacer una prospectiva de cuáles van a ser los conflictos de futuro y no podemos prepararnos para una guerra que ya fue, esa ya está pasada. Debemos de estar listos para los conflictos del futuro. Y esto debe ser una palanca tecnológica para los desarrollos duales que puedan utilizarse tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil. En esta línea de estudios que realiza la OTAN sobre prospectiva, el Estado Mayor de la Defensa ha elaborado el documento que tienen ahí, Entorno Operativo 2035, en el que se definen las operaciones con unos elementos críticos en los que se encuentran entre ellos, no voy a ir a decirlos todos, pero se encuentra la globalización de las amenazas asimétricas e híbridas, la integración de las capacidades independientes de las Fuerzas Armadas, la integración de las redes de mando y control en las operaciones para que las decisiones de mando sean más rápidas, operaciones distribuidas y simultáneas con fuerzas militares en contacto con organizaciones civiles. Estas, entre otras muchas, se definen en lo que son los elementos críticos que vamos a encontrar en las próximas operaciones o militares. Y todos ellos
estos elementos se van a dar en un entorno que he dicho antes que se llama ahora mismo VUCA, de sus acrónimos en inglés, un entorno muy volátil, de mucha incertidumbre, de mucha complejidad y muy ambiguo, es decir, un entorno muy cambiante que tampoco vamos a tener demasiadas certezas. Y si esto no fuera lo suficiente, las operaciones militares se van a distribuir y se van a desarrollar en unos dominios físicos tradicionales, que son el terrestre, el marítimo y el aéreo, a los que tenemos que incluir otros, precisamente por la tecnología, como son el ciberespacio, el espacio ultraterrestre y el espacio cognitivo. El ciberespacio, ya lo hemos visto también antes, es transversal al resto de los dominios y es una realidad que preocupa, ya que debido a la globalización y la interconexión de esos sistemas y el bajo coste pueden provocar un impacto muy grande en los sistemas de información de los gobiernos, en infraestructuras críticas o en los mismos sistemas de armas. El espacio ultraterrestre, quien tenía esa ventaja del uso del espacio ultraterrestre, tenía una ventaja operativa muy grande, pero realmente la hegemonía espacial ya no existe, se está abaratando mucho la tecnología espacial y realmente hay muchos actores que intervienen y tienen capacidades en el espacio ultraterrestre. Y también el espacio cognitivo, a través de la manipulación o desinformación, con campañas de noticias o contenidos multimedia falsos y difícilmente detectables que propagan masivamente por las redes y alteran los estados de opinión de las sociedades. Aquí, bueno, tenemos muchísimos ejemplos en los que podemos ver que si ustedes ven con un poco de detalle la guerra en Ucrania y también el conflicto que está habiendo en Gaza, entre Hamas y Israel, pues realmente pueden ver que existen operaciones terrestres, operaciones marítimas, existen operaciones aéreas. El espacio ultraterrestre, hace poco hemos visto que nos hemos enterado que Israel ha apagado los sistemas GPS, es decir, que se utiliza para las operaciones militares, en beneficio de las operaciones militares. Los cognitivos, pues las campañas, auténticas campañas de desinformación que ha habido por parte de Rusia, Ucrania, hoy en estas semanas lo he escuchado más veces que nunca. La primera víctima en un conflicto es la verdad. Pues efectivamente, la primera víctima en un conflicto es la verdad. El espacio cognitivo es uno de los más importantes, porque ahora mismo estamos viendo que la percepción que se nos va presentando por parte de los medios de comunicación y que lo que nos llega por las redes sociales le damos mayor credibilidad y viabilidad que cualquier otra información veraz de organizaciones e instituciones establecidas. Es decir, alguien sobre el terreno dice, están haciendo este tipo de operaciones en este momento, en este punto, y saca una foto y todos nos lo creemos. Y si hay una declaración oficial de algún otro actor internacional con credibilidad, pues la ponemos en tela de juicio. Es decir, el aspecto cognitivo es súper importante ahora mismo. ¿Cuál es la tendencia del futuro? Pues la tendencia del futuro será que estos dominios se relacionen entre sí de una manera más estrecha prácticamente tendremos de manera simultánea o alternativa operaciones multidominio, operaciones muy cambiantes, muy rápidamente, con mucha incertidumbre y unos entornos muy volátiles. Es un entorno muy, muy complicado. Claro, este contexto operativo es un cambio sobre lo que venía sucediendo en los últimos años. Como resumen, podemos decir que hay un cambio en el contexto operativo sobre el combate convencional. El contexto operativo es hacia lo asimétrico y no, además de lo asimétrico, hacia lo híbrido. Los ámbitos físicos tradicionales como el terrestre, marítimo, aéreo se han sumado el dominio virtual, el ciberespacio, el cognitivo y el ultraterrestre. Pero se han sumado, es decir, ya no solo hay una guerra ahora mismo en el ámbito cognitivo, es decir, para que Ucrania pueda recuperar el terreno
que ha sido arrebatado por parte de Rusia, tendrán que saltar y atravesar todos los fosos y defensas contra carro que durante meses han estado construyendo los rusos para defender ese territorio que previamente habían ocupado. Por tanto, la campaña terrestre no se gana solo con tecnología y con imágenes. Hay que ir, hay que poner soldados en el terreno, hay que combatir casa por casa, y todo esto va a ser un entorno absolutamente volátil, rápido y muy incierto. Además, existen otra serie de factores potenciadores que pueden introducir nuevos riesgos o amenazas para la seguridad y defensa, y estos están contemplados en el concepto estratégico de la OTAN que se aprobó en Madrid en el 2022. Y pueden agravar todos estos conflictos. Son asuntos transversales, que es presiones migratorias, desintegración de sistemas políticos, lucha por los recursos naturales y energéticos, radicalización de energías, cambio climático, catástrofes naturales, pandemias, etcétera. Es decir, los conflictos asimétricos e híbridos son los que vamos a tener frente a nosotros, y son los del futuro, pero son los de realmente también del presente, y se darán en entornos también urbanos, multidominio. Es decir, no será en grandes espacios abiertos como fueron las guerras del Golfo, sino que lo estamos viendo en la batalla de Bakhmut o en la Franja de Gaza. Estas guerras asimétricas serán muy parecidas a las intervenciones en Afganistán, que serán casa por casa y con un adversario asimétrico que además nos está haciendo operaciones en el ámbito cognitivo. Pero no solo hay un cambio tecnológico, un cambio en el contexto operativo, también hay un cambio en el contexto tecnológico. El acelerado ritmo de avance de la tecnología está transformando y sigue transformando el futuro y la manera de vivir de la sociedad. Ahora mismo no sabríamos vivir sin un teléfono móvil, no sabríamos llegar a una dirección de un sitio sin tener en Google Maps o un navegador. Yo no sé cómo cuando tenía 20 años, o cuando era más joven de lo que soy ahora, cuando teníamos 20 años, podíamos llegar a los sitios sin tener teléfonos móviles y GPS, y llegábamos. Pero bueno, ahora mismo todo nos lo facilita, y esta tecnología nos ayuda en nuestra manera de vivir ahora mismo en la sociedad. Los avances tecnológicos en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, la fabricación aditiva, nuevos materiales, por citar algunos, están suponiendo una auténtica revolución que no es ajena al sector de la defensa. Todo esto, que es muy positivo, puesto que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y el avance de la sociedad y tener unas fuerzas armadas más capaces, es a su vez una debilidad, puesto que al extenderse este tipo de tecnologías pues también está al alcance de otros grupos terroristas que con bajo coste pueden hacerse con estas capacidades, causar terror, destrucción, lo que obliga a desarrollar nuevas medidas que mitiguen estos efectos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los drones, que han nacido y crecido al amparo de las inversiones de defensa, y que hoy en día los hay de menor tamaño, de muy pequeño tamaño, están accesibles a cualquier persona o grupo, los puede utilizar como un arma contra personas o infraestructuras. Se han estado empleando profusamente en la guerra en Ucrania, y han sido muy determinantes en lo que es la designación de objetivos, pero también tenemos ahora mismo los cohetes, que con bajo coste están causando un verdadero quebradero de cabeza, y a la cúpula de hierro que tiene desarrollada Israel para evitar que estos cohetes de bajo coste caigan sobre suelo israelí. Es decir, que estas tecnologías están muy bien, nos facilitan mucho la vida, pero también al abaratarse y al estar al alcance de otros grupos terroristas, pues eh, podrían ser ir en nuestra contra. Y en este contexto tenemos que destacar en particular el creciente interés por las denominadas tecnologías disruptivas o innovaciones disruptivas, que son aquellas cuya aparición supone un cambio radical en la forma de hacer las cosas, y cuya aparición
y operacionalización, y efectos son muy difíciles de prever y controlar. Cambian nuestra manera de pensar, cambian nuestra manera de actuar. En la actualidad, estas tecnologías disruptivas las podemos ver en tecnologías de proceso cuántico de datos, biología sintética, armas hipersónicas. Son tecnologías emergentes con un gran potencial disruptivo y que todavía no tienen una madurez tecnológica adecuada, pero hay otras como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, son tecnologías que pueden introducir cambios radicales en la manera de conducir las operaciones militares. Entender este entorno complejo y poder manejarlo adecuadamente requiere una serie de ejes tecnológicos para el combatiente integrado virtual. Y estos ejes tecnológicos son principalmente la conectividad y la automatización. La conectividad es la capacidad de los elementos del espacio del combate integrado para poder intercambiar información. Ya no solo se requiere un intercambio de información a través de aplicaciones de software y recursos, sino también requiere disponer de un alcance global con un ancho de banda muy amplio que pasa por disponer de infraestructuras, constelaciones de satélites, aviones no tripulados que aseguran esta conectividad. Y luego también la gestión de estas redes, que será realmente compleja, ya que la tecnología debe conseguir que se autoconfiguren ellas mismas dependiendo de las necesidades del combatiente y que no sean tan sencillas de operar y que sean sencillas de operar para que el combatiente solo tenga que enchufar y combatir. El siguiente eje tecnológico que podemos ver dentro del combate integrado virtual es la automatización, que es un requisito para el combatiente, que tiene que estar conectado en tiempo real o casi real y tiene que ser capaz de procesar cantidades ingentes de información que han sido conectadas anteriormente a través de las redes. La automatización pues, no se utilizará solo en el nivel superior de los sistemas, sino también en las plataformas, en los equipos e incluso en los combatientes individuales. Cada vez más inteligentes, elementos más inteligentes tienen que estar conectados entre sí. La automatización requiere proceso masivo de datos y ahí es donde las tecnologías de inteligencia artificial, conocimiento de las máquinas, conocimiento profundo serán grandes herramientas al servicio de los procesos de toma de decisiones. Pensemos que un combatiente o una plataforma, pues lo que tiene que hacer es combatir y no tiene que procesar la información. Todos sabemos que podemos tener un dispositivo el más potente en nuestra mano, tecnológicamente el más potente en nuestra mano, pero realmente si no lo sabemos utilizar y si no es fácilmente utilizable con un dedo, pues es muy complicado, tiene muchas capacidades, pero no me vale para nada. Y está claro que también quien controle mejor este entorno tan complejo saldrá vencedor de las operaciones y que no se podrá controlar esta situación sin unas herramientas tecnológicas que tengan mejores capacidades que las de los adversarios. Por tanto, una ventaja tecnológica, que es lo que vengo diciendo durante toda esta conferencia, una ventaja tecnológica influye directamente en una ventaja operativa. Y en el campo de batalla, ya que otorga el tener una visión total e integrada del espacio de batalla que le hace ir por delante del combate actual. Reduce los tiempos de reacción, es capaz de romper el proceso de toma de decisiones del adversario y es capaz de asignar el arma óptima al blanco más amenazante, conectando logísticamente las fuerzas militares y haciendo que aumente su rendimiento operativo. Por eso es tan necesaria la tecnología en el ámbito de la defensa. Pero no está fácil llegar a este nivel tecnológico y es muy costoso. Además, también nuestros adversarios geopolíticos están desarrollando estas mismas capacidades. Por tanto, lo que se debe buscar son sinergias. Y en ese sentido, pues el Ministerio de Defensa se dirige como un dinamizador tecnológico industrial, tanto para la defensa como para su aplicación civil. Potencia la competitividad del tejido industrial y tecnológico local y nacional y busca sinergias entre los diferentes sectores tecnológicos. Pero estas sinergias son caras y también debemos alinearnos esta industria nacional con departamentos ministeriales de defensa de países de la Unión Europea y de la OTAN al que pertenecemos. Y de esta manera sí facilitamos y justificamos las inversiones necesarias como una parte legítima que incluye los elementos estratégicos de competencia geopolítica, soberanía tecnológica, autonomía estratégica, etcétera. Pero en este caso, para buscar estas sinergias hay que compaginar dos aspectos que pueden ser contradictorios en sí mismos, pero que
combinados entre sí, sí que producen una sinergia muy importante. El primer aspecto es que los grandes programas de defensa para la construcción de plataformas aéreas, navales y terrestres son los principales tractores de la industria de defensa. Son proyectos que son lentos, consumen gran parte de recursos económicos y sufren dificultades tecnológicas y financieras a lo largo de todo su ciclo de vida. Y en ocasiones, precisamente por estas características y esta lentitud de su desarrollo, pues no pueden incorporar tecnologías que estén suficientemente maduras y acumulan retrasos. Pero por un lado tenemos los grandes programas que son lentos y necesitan mucho desarrollo industrial, pero por otro lado tenemos los que también hemos hablado como tecnologías que sí que están maduras y pueden ser incorporadas directamente a las plataformas. Claro, hay que decidir si realmente los queremos implementar ya, esas tecnologías en plataformas que no están totalmente desarrolladas y que al final cuando las pongamos en servicio estarán obsoletas, o esperar un poco para implementarlas en el último momento, implementar esas en las que ya tenemos en servicio. Es decir, ahí tiene que haber siempre una combinación que si acertamos, produciremos sinergias, pero si no acertamos, al final crearemos problemas y crearemos plataformas que nos han costado mucho, pero que serán obsoletas en poco tiempo. Perdón, un momentito. Bueno, hemos visto las definiciones de I+D+I, su relación con respecto a los hechos de seguridad y defensa en el siglo XX, las necesidades en los entornos operativos y tecnológicos cambiantes. Pero ahora vamos a ver, y voy a pasar rápidamente por aquí, por estas diapositivas, precisamente para no alargarme demasiado en la presentación, cuál es la estructura de I+D+I en España y en particular en el Ministerio de Defensa. El documento de más alto nivel es la Ley 1722 de 5 de septiembre sobre la ciencia, tecnología e innovación. Y en esta ley se habla de unos retos globales a corto, medio y largo plazo. En el corto plazo, el reto que se tiene es la recuperación económica y social del país. Y en el medio y largo plazo, abordar los grandes desafíos de la transición ecológica y la digitalización y reto demográfico. En esta ley también se establece un sistema español de ciencia y tecnología e innovación como el conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan todas las funciones de financiación, ejecución, coordinación, etcétera. ¿Vale? El que tiene un papel muy importante el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero que también el Ministerio de Industria y el Ministerio de Defensa. En esta ley también se definen una serie de objetivos, unos objetivos generales que se orientan a fomentar la investigación, la ciencia, la transferencia tecnológica, la innovación en otros sectores, el desarrollo sostenible, la internacionalización de las actividades, el fomento y la inclusividad de género, entre otros muchos. Pero para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación elabora lo que es una estrategia de ciencia, tecnología e innovación, que es el siguiente documento que tienen en la diapositiva, que actualmente está vigente por el periodo de 2021 al 2027. Como una de las derivadas de esta estrategia española de ciencia, tecnología e innovación está la estrategia española de ciencia, tecnología, que se articula una serie de sectores. Estos sectores estratégicos que se definen son la salud, la cultura, la creatividad y la sociedad inclusiva, la seguridad para la sociedad, el mundo digital, industria, espacio, defensa, clima, energía, movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Aquí vemos que la defensa entra dentro, pero entre otros muchos sectores. Y finalmente, como tercer documento a nivel estatal, se materializa toda esta estrategia en un plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación. Que en el caso del Ministerio de Defensa establece a la Dirección General de Armamento y Material como un agente de gestión y financiación, todo en línea con los sectores estratégicos establecidos en la estrategia española. Quiero ponerles de manifiesto, como ven, que el I+D+I en España pues, es una política estatal importante del Estado que cuenta con una estrategia que implica a muchos ministerios y que pretende estar coordinada a todos los niveles y ser una política intergubernamental. Si nos centramos ya en
I+D+I en el ámbito del Ministerio de Defensa, tenemos que irnos a dos documentos, que es la Directiva de Defensa Nacional y la Directiva de Política de Defensa. En la Directiva de Defensa Nacional, la parte tecnológica dice que las Fuerzas Armadas deben mantener un nivel tecnológico avanzado que permita una capacidad operativa acorde a la evolución de las nuevas tecnologías. Y por otro lado, la Directiva de Política de Defensa pues, continúa apostando por la base tecnológica e industrial española con una vocación europea y se basará pues, en potenciar desarrollos duales con otros ministerios, priorizar la tecnología frente al número de personas, buscar la máxima flexibilidad e incrementar las capacidades frente a una amenaza híbrida. Los conceptos importantes en estos documentos de defensa es capacidad operativa, flexibilidad, dualidad, integración nacional y extranjera. El Ministerio de Defensa, por su parte, la responsabilidad del I+D+I recae en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material, ¿vale? Llamada Platín. Esta Subdirección General elabora lo que es la Estrategia Tecnológica de Innovación para la Defensa, que tiene dos objetivos básicos. Y sigo abundando en ventaja tecnológica, ventaja operativa. Estos dos objetivos básicos están, el primero es el de contribuir al desarrollo de las capacidades militares y el siguiente, el de contribuir a formar la base tecnológica industrial nacional para tener unas capacidades necesarias. Y aquí entramos en el concepto de autonomía estratégica. Y autonomía estratégica, que no quiere decir que ahora querramos desconectarnos en los conceptos actuales de coupling, de risking de la Unión Europea, sino que tenemos que tener una autonomía mayor de la que teníamos hasta ahora, puesto que hemos visto que dependemos demasiado del exterior. Y este concepto de autonomía estratégica está evolucionando a otro que se ha presentado precisamente en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Granada en este semestre, que se ha producido hace unas semanas en Granada. Y esta autonomía estratégica ya se ha presentado un documento de autonomía estratégica abierta, es decir, autonomía estratégica, muy bien, pero no autarquía. Es decir, necesitamos cuando necesitemos colaboración y acción de países externos o acción externa de la Unión Europea, tenemos que abrirnos a la colaboración con otros países, pero siempre teniendo en cuenta que esta colaboración debe favorecer nuestra autonomía estratégica. No aislarnos, sino colaborar autónomamente. Bueno, decir que el I+D+I en defensa se caracteriza principalmente por tener un carácter finalista, de acuerdo al cual en todo momento se busca trasladar los avances tecnológicos a sistemas que contribuyan al desarrollo de las capacidades militares. Y esta vinculación pues, condiciona de manera a todas las acciones del desarrollo y del I+D+I del Ministerio de Defensa. Esta figura que les pongo aquí, que no se la voy a explicar, pero bueno, la tienen ahí, está en la estrategia tecnológica e innovación de la defensa. Se relacionan los niveles de madurez que les he hablado antes, los TRLs del 1 al 9, ¿vale? Con lo que es el desarrollo de capacidades militares hasta, primero con el desarrollo de las capacidades tecnológicas de la base tecnológica industrial, que son las industrias de defensa. Cuando las tecnologías están maduras y pueden ponerse sobre el terreno, entonces se va hacia la obtención y la modernización y el sostenimiento de lo que son las capacidades militares. Y estas capacidades militares vuelven otra vez a la investigación en desarrollo e innovación para utilizar tecnologías menos maduras a través de lo que hemos dicho antes y en el coloquio, el ciclo de planeamiento de la defensa con los objetivos de capacidades militares y los objetivos de fuerza a largo plazo, para incorporar tecnologías que no están tan maduras. Es decir, es un ciclo para dinamizar todo lo que son y madurar lo que son tecnologías que no están todavía para implementar en los sistemas de armas.
Los desarrollos en I+D+I del Departamento de Defensa deben descansar en tres pilares. No voy a explicarle todos los pilares y todo este desarrollo, pero bueno, decirles que son tres pilares fundamentales. Los pilares fundamentales se sostienen sobre los objetivos tecnológicos, de forma que se focalicen en esfuerzos en temáticas de alto impacto para la mejora de las capacidades militares actuales. La cooperación tecnológica a nivel nacional e internacional es parte esencial de las actuaciones I+D+I de defensa. Y la búsqueda de una mejora continua en los procesos asociados al I+D+I defensa. Es decir, que esta búsqueda tiene que actuar como un catalizador para el avance tecnológico de las Fuerzas Armadas y el desarrollo tecnológico. Dentro de lo que es el pilar de objetivos tecnológicos, se organiza en tres niveles. No voy a tampoco contarles todo el contenido de la transparencia, pero sí que se organiza en tres niveles. En el nivel superior, que ven en azul, está el desarrollo de tecnologías avanzadas para su incorporación en las futuras grandes plataformas y sistemas de armas. ¿Vale? Estas características, dadas las características de las amenazas a las que las Fuerzas Armadas tienen que hacer frente, es estrictamente necesario disponer de este tipo de grandes plataformas y sistemas de armas que, como he dicho antes, pues llevan a cabo normalmente en colaboración, en cooperación internacional, implica grandes inversiones y unos plazos muy extensos. La parte central de la transparencia pueden ver en el nivel intermedio que se debe centrar también en abordar los principales retos tecnológicos presentes, de tal manera que todas las tecnologías que tengo disponibles ahora mismo las debo implementar en los sistemas de armas y en las plataformas que tengo actualmente en servicio. Y finalmente, en el nivel inferior, pues se apuesta por hacer un seguimiento de las tecnologías emergentes con una aplicación futura a la defensa. Tenemos que estar siempre pensando en qué es lo que puede venir nuevo para poder implementarlo en los sistemas de armas o incluso introducirlos en los grandes proyectos a largo plazo de las plataformas de defensa. Dentro que es la cooperación tecnológica, se trata de conseguir apoyos externos en forma de inversiones en I+D+I, permitiendo alcanzar objetivos mucho más ambiciosos de los que se puede lograr empleando solamente los recursos propios. Se hace en un contexto nacional y también se hace en un contexto internacional, aprovechando unas nuevas oportunidades para el sector de la defensa, en particular, pues sobre todo las que se derivan del nuevo Fondo Europeo de Defensa, que recientemente se ha puesto en marcha. La cooperación internacional se considera una herramienta absolutamente clave para impulsar el desarrollo de las líneas de I+D+I de interés para el Ministerio, ya que permite sumar esfuerzos y obtener resultados que estarían fuera del alcance de los países si trabajaran en solitario. Esta colaboración se hace a través de organizaciones internacionales vinculadas al I+D de la defensa, tal como la EDA, la STO o más recientemente la Comisión Europea, o bien mediante acuerdos de cooperación bilaterales o multilaterales entre los diferentes países. Además, se ha puesto últimamente en marcha y de una manera muy activa el Fondo Europeo de Defensa, que entre 2021 y 2027 va a movilizar 8 billones de euros en las dimensiones de desarrollo e investigación, que pretende fortalecer la base tecnológica industrial de la defensa y potenciar las capacidades militares de la Unión Europea. Por otra parte, la organización la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, participamos activamente en la STO, que es la Organización de Ciencia y Tecnología. Tenemos representación nacional en todos los paneles tecnológicos derivados y en este caso nos lanzan, a diferencia del Fondo Europeo de Defensa, nos lanzan proyectos de cooperación, sino que son actividades que van más dirigidas a la generación de conocimiento e intercambio de información entre los Estados miembros y atienden más a actividades de experimentación. Conviene destacar en los últimos años que en los diferentes foros internacionales que se ha identificado la necesidad de potenciar la innovación en el sector de la defensa, mediante acciones que potencien saltos incrementales en la tecnología y se incorporen estos saltos tecnológicos a los sistemas de armas, con objeto de no quedarnos atrás
con otros competidores como pueden ser China y Rusia. Y en este marco se han propuesto dos iniciativas, una en la OTAN que se llama Diana, que es el acelerador de innovación y tecnología y defensa del Atlántico Norte, que busca soluciones tecnológicas disruptivas y emergentes, particularmente desarrolladas para el sector comercial, que tengan potencial en aplicaciones de seguridad y defensa, aprovechando elementos afiliados existentes de las naciones OTAN. Y este acelerador funciona a través de programas de retos con el objetivo de incorporar soluciones estas tecnológicas innovadoras, ¿vale? Por otro lado, tenemos en el plano europeo, existen otras iniciativas similares, aunque todavía son más incipientes. En concreto, la Agencia Europea de Defensa, la EDA, ha establecido una iniciativa que es el Hub Europeo de Innovación y Defensa, HEDI, que debe estar coordinado con el resto de las iniciativas de la Unión Europea en innovación. Ahora vamos a ver un par de vídeos sobre estas iniciativas para que no solo me estén escuchando a mí, sino que también vean un poco un vídeo y que les sea más ameno esta presentación. Sí, ahora sí. ¿Se oye ya? Vale. Diana is effectively an innovation engine to take innovators from early stage right the way through maturity, helping us to solve dual-use challenges in security and defence. We're hoping to engage with some of the best people in the world, attract the best minds to these projects and these programs that we'll be launching. We want to treat startups and innovators as first-class citizens through the entire Diana process. Challenges in defence and security are just naturally some of the most difficult sort of problems that we face in humanity. So we really want to see the best people across this international alliance come and join us at Diana for a progressive vision for what defence and security solutions will look like. Y este es el de la Agencia Europea de Defensa. Bueno, pasamos ya al tercer pilar, que es la mejora continua. Esta mejora continua promueve la excelencia del departamento a través de mejora en todos los procesos asociados al I+D+I para que actúen como catalizadores y abordan de manera integral todo lo que es el desarrollo tecnológico del ministerio y las capacidades militares. Ahora querría solo hacer un pequeño apunte está clarísimo que el I+D+I en defensa es muy necesario y se tienen que emplear muchos recursos, pero yo he querido utilizar un informe de la consultoría KPMG sobre el impacto económico y social de la industria de defensa, seguridad aeronáutica en el espacio, y podemos ver dentro de lo que son los gráficos pues que la facturación de estas empresas se ha ido incrementando progresivamente a lo largo de los años y que también el volumen de actividad
directa en I+D+I de estas industrias en comparación con las farmacéuticas, vehículos de motor, química, manufacturas metálicas o textil, está por encima del resto. Como dato importante en cuestiones de recursos que se ponen a disposición del I+D+I en el Ministerio de Defensa, decir que aunque el presupuesto de defensa para el 2023 causado por la guerra en Ucrania ha aumentado en un 25% y también para intentar acercarnos al compromiso con la OTAN de tener un presupuesto de defensa equivalente al 2% del PIB, bueno, pues este presupuesto del Ministerio de Defensa que ha aumentado en un 25%, pues en lo que se refiere a presupuesto para modernización de las Fuerzas Armadas ha supuesto un 60% de incremento del presupuesto. Por tanto, se ha aumentado el presupuesto, pero muy buena parte de este presupuesto se ha ido o se va a ir a la modernización de las Fuerzas Armadas. Esta modernización de las Fuerzas Armadas pues no deja de ser un dinamizador del I+D+I a nivel nacional y que esto revertirá en el futuro otros beneficios a nivel industrial de conocimiento y económico para el país. Voy a pasar directamente porque ya me estoy alargando un poco. Vamos a irnos a lo que son las tecnologías de aplicación para la defensa en el futuro. Ya he dicho antes que la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación nace en el 2003 como un órgano asesor del Director General de Armamento y Material con el objeto de aglutinar y conseguir el conocimiento tecnológico disperso y la organización actúe con un cuerpo de conocimiento único y sea capaz de aportar criterio técnico al Ministerio de Defensa. Y estas tecnologías de futuro se van a focalizar principalmente en tecnologías emergentes y concretamente en tecnologías disruptivas, computación cuántica, constelación de satélites, detección de la desinformación, manipulación cognitiva, análisis automático y masivo de datos, inteligencia artificial, uso masivo de drones y otras muchas más. Todo esto, como he dicho antes y como llevo repitiendo durante toda la conferencia, ventaja tecnológica, ventaja operativa, conectividad, automatización. Hay que hacerle fácil el combate al combatiente a base de darle tecnología y para que tenga una ventaja operativa. La guerra en Ucrania, bueno, pues la guerra en Ucrania ya la hemos visto un poquito antes, ya lo he dicho también un poco antes. Ahora mismo, pues los grandes maestros de la guerra híbrida y de las acciones en el ámbito cognitivo, pues son los rusos. Ahí está la doctrina Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor de la Defensa ruso, que consiguió en el 2014, sin pegar un solo tiro, pues anexionarse la península de Crimea en una operación rápida y limpia. ¿Vale? Pero en esta operación que ha sido llamada Operación Militar Especial, que es la invasión por parte de los rusos en un estado soberano que es Ucrania, pues como he dicho antes, la capacidad de resistencia ucraniana y los apoyos tecnológicos de los países occidentales han conseguido parar esta operación. Básicamente, lo que se ha puesto a disposición de la tecnología del gobierno ucraniano son tecnologías disruptivas, comunicaciones, inteligencia, digitalización del terreno, designación de objetivos, ciberdefensa. Se han utilizado las tecnologías disruptivas para que los rusos no puedan desplegar todo su potencial militar, porque estas tecnologías pues, atacan a los ciclos de mando y control. Se ha permitido que los ucranianos usen el espectro electromagnético con total libertad y que los rusos no lo puedan hacer. Y han tenido que utilizar tecnologías más antiguas, lentas y menos seguras. Los satélites y la inteligencia de señales para elaborar documentos de inteligencia y también para lo que son las designaciones de objetivos, poder saber dónde estaban las tropas rusas concentrándose y poder batirlas con mayor eficacia. Esto ha producido que las fuerzas rusas no hayan podido concentrarse y no hayan podido concentrar su potencia de combate, pero lo que sí que ha producido también es que los ucranianos pueden concentrar su potencia de combate en zonas más débiles de las defensas rusas y puedan tener situación ventajosa en el combate.
misiles antiaéreos que han evitado que la confrontación aérea sea totalmente monopolizada por las fuerzas rusas, y los medios anticarro, misiles anticarro, también han impedido el avance rápido de los carros rusos y los ataques en profundidad de estos carros rusos. La ciberdefensa, pues efectivamente ha protegido también a las fuerzas y a la sociedad ucraniana de todas las campañas de desinformación, de manipulación cognitiva, de la que los rusos son unos absolutos maestros, y han conseguido mantener intacta la voluntad de vencer y de defender el territorio de los ucranianos frente al agresor ruso. Y ya para terminar, voy a las conclusiones. Las conclusiones de manera esquemática, porque ya las hemos visto repetidas veces. El mayor I más D más I se produce cuando existe una amenaza existencial, como son los conflictos y las guerras por su naturaleza, pero también las pandemias, ¿vale? Debemos focalizarnos ahora mismo en las tecnologías militares, pero también en tecnologías duales, es decir, tiene que haber un trasvase de tecnología entre la parte civil y la parte militar. La parte militar debe ser un tractor de la parte civil, y la parte civil, cuando es económicamente viable, pues se debe utilizar también para implementar nuevas tecnologías en las capacidades, en las plataformas militares. Por supuesto, la ventaja tecnológica proporciona una ventaja operativa. Tenemos que adaptarnos tecnológicamente a las nuevas amenazas, y esta adaptación ha de ser rápida y en un entorno muy complicado y muy volátil. Ya les he puesto de manifiesto que España tiene una robusta estructura nacional que pretende conseguir unas sinergias internacionales dentro de lo que es principalmente la Unión Europea y la OTAN. Que el I+D+I es una actividad continua para la defensa. Siempre tenemos que estar en esa innovación, en ese desarrollo, en esa investigación, y que, por supuesto, pues, se necesita una financiación sostenida en el tiempo. El I+D+I no se puede hacer de hoy para mañana, son políticas a largo plazo, y estas políticas a largo plazo pues tienen que ser, como he dicho antes, continuas, y tienen que tener una financiación sostenida en el tiempo. Y ya para finalizar, les voy a dejar una consideración mía y una reflexión. Una consideración, porque ya hemos visto que es muy importante la tecnología, el I+D+I en todos los ámbitos, y especialmente en el de la defensa, que necesitan muchos recursos y nuevos desarrollos industriales, pero el dinero y los medios no es suficiente. Es necesaria una verdadera revolución en los procedimientos para emplear estas capacidades militares. Y hay que hacer una adaptación también de estructuras organizativas, enfocar desde otro punto de vista el adiestramiento, ejercer liderazgos de manera constructiva y no tóxica, con espíritu de servicio. Es decir, también una construcción en valores. No todo es dinero, no todo es tecnología. El valor del soldado y del combatiente también debe ser cuidado, porque al final los valores morales del soldado pues, también son muy importantes. Si solo cambiamos los medios, pues vamos a conseguir una digitalización de los equipos, que igual nos hará hacerlos pues, que funcionen más rápido. Pero realmente, si queremos mejorar en la eficiencia y dar un verdadero salto cualitativo, debemos apostar por lo que es la transformación digital de los procesos, que esto sí que provocará unos cambios estructurales y sí que verdaderamente nos dará una ventaja cualitativa. La diferencia entre digitalización y transformación digital, bueno, hay muchas conferencias y mucha documentación, puede verla. Esto daría para otra conferencia o otro ciclo de conferencias entre la digitalización y la transformación digital. Y ya para finalizar, hemos visto lo importante que es la inversión en tecnología y en industria de defensa, pero aquí les dejo para la reflexión final este extracto del discurso de despedida del presidente Eisenhower, que fue también comandante supremo de las fuerzas aliadas en el teatro europeo durante la Segunda Guerra Mundial, y después también fue presidente de los Estados Unidos entre los años 1953 y 61. Y en él pone de manifiesto la importancia de la tecnología y el potencial de las capacidades militares para la disuasión. Pero por el contrario, también hace una crítica y dice que hay que tener mucho cuidado, porque darle mucho poder a la industria armamentística también sería peligroso para las sociedades, ya que podría poner en peligro las libertades y los procesos democráticos. Esto es lo que dijo el presidente Eisenhower en el 61, así que se lo dejo para su reflexión. Y con esto pues finalizo la presentación y estoy a su disposición para todas las preguntas que puedan tener. Espero haber cubierto sus expectativas.
Muy bien, mi coronel, excelente, excelente ponencia. Ha tocado muchos datos, mucha información. Yo he ido apuntando incluso aquí, cómo he ido desarrollándola. Verdaderamente, solamente decir palabras, ¿no? Que me he quedado. El tema de sinergias, el tema de colaboraciones nacional e internacional, el concepto o la idea de ministerios como globalizados, ministerios implicados, como el de Ciencia y Tecnología e Innovación, no solo el de Defensa, ese buscar sinergias entre dominio militar y dominio civil, potenciar la innovación aplicada a las armas. En fin, verdaderamente son muchos datos, ¿no? Y lamentablemente vamos mal de tiempo, por lo tanto, mi coronel, lo que voy a hacerte es solo una pregunta corta que me han hecho, que creo que es muy actual, y te ruego una respuesta también de la misma índole Iré corta muy rápido. para poder poder terminar esta ponencia. El caso de la crisis de la guerra Israel-Hamás, Israel con una tecnología muy superior, por supuesto, a Hamas, a la, a la situación, a Palestina como un todo, pero al final el ataque terrorista se ha dado. O sea, había una tecnología con cámaras, con drones, con sensores de toda clase allí puestas, pero al final una serie de elementos han podido entrar y han podido hacer sus acciones, ¿no? Horrorosas. Por lo tanto, ahí hay un contraste entre esa tecnología top que tenemos en Israel, por ejemplo, con unos señores que han ido con unas motos, con unas excavadoras y han hecho y han cortado alambres y tal. Luego, entonces, una reflexión que me podías dar sobre ese, digamos, choque entre tecnología y la guerra de antes, podemos decir, ¿no? O la forma habitual de cómo se podía hacer una acción militar, dentro de las diferencias que hay, por supuesto. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué reflexiones podrías hacer tú ante esa dicotomía? Bueno, varias cosas y voy a ir muy rápidamente. La seguridad total no existe, por mucho que invirtamos, nunca hay seguridad total. El terrorismo, el terrorismo es más efectivo cuando el terrorista está dispuesto a perder la vida en la acción. Por tanto, lo hemos visto a lo largo de todos los ataques terroristas, cuando el terrorista, el piloto del 11 de septiembre que estrella el avión, sabía perfectamente que no iba a sobrevivir a esa acción y por tanto lo hizo fácilmente. Cuando un terrorista pretende también tener una vía de escape y una salida y salvar el pellejo, hablando rápidamente, pues lo tiene más difícil. Y en ese sentido yo creo que la yihad, el ámbito religioso de estos movimientos terroristas que se prometen el- 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 la vida eterna y las mayores glorias a los que se sacrifiquen por la yihad, pues facilita el que pues sean más suicidas de lo que podría ser otra persona, por un lado. Y luego también, eso por un lado, que es decir, que puede ser que haya facilitado. Luego, tecnológicamente, sí, efectivamente, yo he estado varias veces en el norte, en el sur del Líbano, en la misión de Naciones Unidas, y allí he visto la capacidad tecnológica de Israel. Y nada se mueve en las cercanías de Israel que Israel no lo pueda saber. Es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y tiene unas capacidades tremendas tecnológicas. Pero también hay veces que no sabemos hasta qué cierto punto estas capacidades de inteligencia sí que han avisado a los dirigentes y estos dirigentes, pues como en muchas ocasiones se hace, pues no han querido ser alarmados en sí mismos. Es decir, hay muchas veces, y lo hemos visto en muchísimas ocasiones, en los que valoraciones de inteligencia no han sido tenidas en cuenta por los propios dirigentes. Ahora mismo no sabemos si ha sido eso o si ha sido un fallo tecnológico. Lo que está claro es que eh, eh, estamos muy cerca
todavía de saber qué es lo que realmente ha pasado y si realmente la inteligencia y la tecnología israelita pues no ha llegado hasta donde tenía que llegar. Lo que está claro es que si el primer día de los ataques les lanzaron indiscriminadamente 2.000 cohetes a terreno israelí y, bueno, hubo muchas bajas, pero no tantas, es porque el Iron Dome, y eso es tecnología, funcionó. Controlar a una serie, tengamos en cuenta que habría que hablar más del conflicto, es decir, el grupo Hamas no está solo, tiene que tener un apoyo internacional de otras potencias, que también no son unos pobrecitos. Es decir, luego la utilización de hospitales, eh, escuelas, infraestructuras por parte de los grupos terroristas utilizando como escudos humanos a la propia población palestina, pues realmente hace muy difícil el que uno pueda discriminar tecnológicamente quién es verdaderamente el agresor. La cantidad de túneles en la Franja de Gaza está totalmente horadada por abajo de túneles que no son accesibles con tecnología, a no ser que se vaya allí, que es lo que pretende hacer Israel, destruir toda la infraestructura de túneles y todas las infraestructuras que tiene el grupo terrorista Hamas. Claro, es la explicación saldrá, al cabo del tiempo saldrá. Y no sabemos si ha sido un fallo en la inteligencia o ha sido precisamente un fallo de no hacerle caso a la inteligencia. Pero lo que sí que está claro es que hay muchos avances tecnológicos que han mitigado mucho esta agresión masiva por parte de Hamas a Israel. Y en el futuro seguro que habrá think tanks y muchas escuelas de investigación realizarán los estudios pertinentes, qué es lo que ha pasado ahí, cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Pues, mi coronel, hemos llegado al final. Reitero en nombre de Elisa, el mío propio, el agradecimiento a esta ponencia, a su asistencia, a darnos luz en las temáticas precisamente de tecnología, de innovación, de desarrollo aplicadas a la defensa, que creo que ha sido muy interesante por parte de... Bueno, hay muchos participantes que han hecho muchas preguntas, pero es que verdaderamente el tiempo ya se nos ha echado encima. Y, por lo tanto ruego tengan en cuenta nuestros participantes esta situación, ¿no?, del tiempo, pero realmente ha sido muy interesante el que el coronel nos haya explicado toda una serie de procesos, de desarrollos, de aspectos muy fundamentales, ¿no? Y al final lo importante que es invertir en tecnología, que al final va a redundar en un beneficio para la sociedad a la que pertenece las Fuerzas Armadas, ¿no? Por lo tanto, mi coronel, si quiere decir algunas últimas palabras, muchas gracias. No, muchísimas gracias a Lisa Institute por haberme dado la oportunidad de hacer esta masterclass y nada, ponerme a disposición vuestra y para todo lo que pueda yo ayudar o pueda aportar. Y siento que nos ha comido además el tiempo, pero bueno, se ha tratado bastantes temas y yo creo que siempre quedan cosas. Cuando quedan cosas por preguntar y quedan inquietudes, pues eso siempre es bueno, porque también se siembra un poquito de inquietud y de curiosidad en los asistentes y los participantes para siempre querer un poquito más. Muchísimas gracias por haberme invitado y encantado de participar con vosotros cuando vosotros queráis. Muchas gracias, mi coronel. A Pues vosotros. nada más, participantes, queridos participantes aquí en esta actividad, solo comentaros que la próxima semana, el lunes, tenemos otra masterclass a las 18 horas, hora de Madrid, con el teniente coronel de Infantería de Marina, Samuel Morales Morales, y que va a tocar la temática espacio marítimo, geopolítica y papel de las Fuerzas Armadas. Entonces,
deciros que si estáis interesados podéis inscribiros en la página web de LISA News y ahí, como he indicado, el lunes, entonces a las 18 podremos tener este teniente coronel de Infantería Marina que nos va a explicar sobre otro aspecto también muy importante que es el marítimo, ¿no? Muchas gracias por vuestra colaboración, os deseamos un feliz día, cuidaros mucho y hasta pronto. Gracias, mi coronel. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias.